Bueno, ya me presentó un poco Gavita, yo soy médico de profesión, soy epidemiólogo por la Universidad Nacional de Loja, cursando una maestría en gerencia de instituciones en salud, una especialización en salud digital por parte del Centro de Desarrollo y Computación Avanzada en Mohali, India, un posgrado en inteligencia artificial y machine learning en la Universidad de Austin, Texas, y actualmente curso un doctorado en inteligencia artificial y machine learning por el Wall College de Michigan, Estados Unidos. En esta oportunidad quisiera empezar con una dinámica inicial. Siempre nos preguntamos cuando estudiamos este nuevo tipo de temáticas y más, ¿por qué es importante aprender salud digital? ¿Dónde puedo aprender salud digital? ¿Es rentable aprender salud digital? ¿Y cómo empiezo en esta nueva rama de una nueva especialidad como tal? Pues bueno, para iniciar con un concepto principal, la salud digital, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la prevención, el diagnóstico, tratamiento de enfermedades, así como también para promover el bienestar general de la gente. A lo largo de los años, la salud digital se ha dividido en algunas aristas que han generado intersección, como es gestión de datos en salud, ciencia de datos, estadísticas vitales, gestión de infodemia, ahora la nueva era de la inteligencia artificial, el uso de interoperabilidad, la ciberseguridad, telesalud, entre otras aristas más que veremos a lo largo de este taller. ¿Por qué es importante aprender salud digital? El 97% de todos los datos en el mundo, en el área de salud, según Forbes en el año 2024, son datos sin explotar, es decir, información clínica no utilizada efectivamente para la toma de decisiones. El 46% de las implementaciones, hablando de agentes de inteligencia artificial, son únicamente en áreas específicas, sobre todo cuando hablamos de en redes de hospitales y más. Crea un agente, el área de obstetricia, que el área de traumatología desconocía y que no se comunican entre sí, porque de por sí hay ciertas especialidades que rara vez interactúan entre sí. Y a nivel de sistemas, a nivel de agentes multiagentes, esta interacción se reduce como tal. Existe una proyección por parte de la Organización Panamericana de la Salud para los próximos 10 años que nos habla de una escasez proyectada de profesionales, no solo médicos, sino todo lo que tiene que ver con profesionales del área de la salud. Esto lo dijo en el año 2024. Se estima que para el 2030 haya un déficit solo de médicos de 10 millones en el mundo. ¿A qué se debe esto? Que algunos de los países más adelantados tecnológicamente, ya sea China, Corea del Sur, van a tener una población mayormente envejecida en relación a una tasa de natalidad esperada como tal. Si nos vamos solo a Corea del Sur, la tasa de suicidio es mayor que la tasa de natalidad. Por eso es que algunos países en la actualidad están empezando a adoptar medidas para que los médicos puedan homologar sus títulos y más, a fin de que puedan migrar a estos países y puedan reforzar la parte de la atención médica como tal. Así que aprender salud digital en este punto es bastante beneficioso porque vamos a tener déficit de profesionales en estas áreas para los próximos años. El 40% de los datos, según Gartner, en los próximos 5 años, se espera que el 40% sea generado por wearables, los cuales consumirán datos a partir de los relojes inteligentes, y esto también serán datos de salud como tal. Esperamos que haya, según McKinsey, en el año, en los próximos 10 años también, un ahorro del 5 al 10% en cuanto a los costos, lo cual se traduce en cerca de 360 billones de dólares anuales de ahorro al sistema sanitario por el uso de tecnologías emergentes. Y obviamente el 30% de ahorro administrativo con la reducción de costos mediante la automatización con agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué esto es rentable?
Vemos un modelo de cómo está el mercado de la salud digital en el año 2025, lo que se proyecta para el 2026 en el mundo. Si tomamos en cuenta un histórico del 21 al 24, con un año base que sería el año 2025 en este caso, y lo proyectamos para el 26-34, vemos que la utilidad, por decirlo así, el tamaño del mercado ha sido de 231,59 mil millones de dólares en el 2025 y para el 2026 esto aumentó a 266,11 mil millones de dólares. Se estima que para el año 2034 estos valores aumenten de 4 a 5 veces más este valor como tal. La segmentación de la misma puede ser por aplicación, por usuario final o por región, dependiendo la tasa de crecimiento anual compuesta que representen cada uno de los países. Actualmente vemos que uno de los países más adelantados en cuanto a salud digital es América del Norte, con una inversión aproximada de 103,24 mil millones de dólares en el último año. Ahora, ¿cómo ha crecido este tamaño en América del Norte y cómo esperamos que sea del 21 al 34? Vemos que para el 2026, tomando en cuenta un año base que fue el 2025, tenemos aproximadamente 118,08 mil millones de dólares solo en Norteamérica y se proyecta para el 2034 duplicarse o hasta triplicarse este valor de inversión como tal. Ahora, ¿cuál es el escenario para Ecuador? Esta es una proyección del mercado que se tomó como una base. La verdad, estos son datos aproximados, no son datos exactos. Tomando una base en Ecuador de 200 millones de dólares, que sea el punto de partida, si vemos un escenario conservador para los próximos 9 años, y no consideramos utilizar nuevos sistemas, decidimos seguir con software aislado, hilos de información, no articulamos, que no haya una evolución en cuanto a la ley de protección de datos personales, no utilicemos telemedicina. Estimamos que para el 2034 quizás el valor de la inversión en cuanto a salud digital se duplique. En un escenario moderado, ya hablamos más o menos con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16%. Si fijamos un crecimiento similar a Perú o como lo viene haciendo Colombia, se podría decir que estaremos en los próximos años con una inversión casi 3 veces superior al rango inicial. Más o menos hablaríamos de unos 760 millones de dólares que se invertirían en salud digital para el 2034. Y siendo muy optimistas, si decidimos hacerlo como los países de primer mundo y evolucionamos con una tasa hasta el 22%, estaríamos hablando casi de cerca de 1.000 millones de dólares en inversión en salud digital para los próximos 10 años. Si damos un salto cualitativo, usamos estándares de interoperabilidad, adoptamos nuevas tecnologías y sobre todo, pues hacemos acuerdos de cooperación entre instituciones que mejoren los sistemas de información de nuestro país. A partir de este ejemplo y esta introducción que les acabo de indicar, aquí me robo una frase de Albert Einstein que dice, si queremos resolver algo, primero tenemos que entender el problema, ya que la solución, con que nosotros sepamos ya describir y explicar el problema, ya tenemos casi el 99% de la solución de cómo hacerlo. Así que, ¿cómo empiezo con salud digital? La salud no necesita más sistemas. Salud digital no involucra comprar tecnología sin que yo la necesite, sino hacerlo de una manera ordenada, articulada y orquestada. No necesita más sistemas, necesita un nuevo ADN digital. Pero, ¿qué tan seguros estamos nosotros para empezar en el mundo digital? Solo por hacer una referencia, ¿qué tan pequeños somos nosotros como seres humanos si hacemos una comparación de cuánto tiempo le ha tomado a la Tierra formarse, cómo ha ido avanzando las diferentes especies, cuánto tiempo lleva en el planeta el ser humano como tal? Nosotros planteamos
que si la historia de nuestro planeta empezara a medianoche, hasta las 23:58 no aparecería el ser humano. Es decir, llevamos poco tiempo en este planeta, pero hemos avanzado bastante como sociedad y como humanidad. Y así como avanza la humanidad, también en el ámbito de salud hemos evolucionado. Aunque no hay que olvidar también nuestras raíces, hay algunos estudios que salieron justamente hace un año atrás que hablan cuánto de nuestro código genético compartimos con otras especies, incluso con algunas frutas, que suena eh, algo divergente decirlo así, pero en realidad los estudios lo avalan y vemos que compartimos hasta 60% de nuestro código genético con algunas de ellas. Ahora, ¿por qué digo esto de la Tierra, cómo evoluciona y más? Porque la madre naturaleza fue tan sabia y creó lo que son ecosistemas que convergen entre sí. Pero también existen ecosistemas artificiales que han ido creándose a lo largo de la historia. La salud es otro ecosistema. No trabaja de manera unificada, sino de manera articulada. ¿A qué me refiero con esto? En salud, los ecosistemas equilibrados y conectados son aquellos que prosperan, mientras aquellos que ignoran la importancia de la reciprocidad tienden a desaparecer. Bajo esta analogía, un poco la historia de cómo evolucionó la medicina a lo largo de los años, desde los primeros muestras de civilización, la medicina ancestral, la medicina tradicional, desde cómo evolucionó también la medicina contemporánea, cuando empezó el profesional de la salud a utilizar por primera vez la tecnología o equipamientos o instrumentos para mejorar la atención, fue desde la introducción del fonendoscopio. Y en un momento de la historia se creía que quienes utilizaban estos equipos estaban degradando la atención médica. Entonces, esto es una muestra de cómo ha ido avanzando la tecnología y siempre hubo personas que estuvieron en contra de estos avances. Y a pesar que han pasado muchísimos años, todavía los seguimos viendo en la actualidad, estos miedos que siguen arraigados en nosotros. Miedo a que la inteligencia artificial nos reemplace, miedo a que un robot haga mejor el trabajo que nosotros. Entonces, tenemos que cambiar esta mentalidad si queremos nosotros avanzar. Vimos el advenimiento de la penicilina, vimos que el lavado de manos es una de las medidas costo efectivas, más útiles para evitar lo que son enfermedades, e igual que la vacunación. Y en la actualidad, pues, el uso de tecnología combinado con la salud eh, nos genera muchísimo potencial futuro para poder tratar y manejar diferentes dolencias que tiene el ser humano. Pero así como mejoramos en la parte objetiva, también mejora la parte que nos detiene. En este año, en el mes de marzo aproximadamente, pueden googlearlo, hubo un ataque de ransomware a uno de los hospitales más importantes de Barcelona, lo cual derivó en más de 3.000 citas afectadas, más de 800 pacientes que esperaban una diálisis y cerca de 300 cirugías que tuvieron que ser reprogramadas. Esto, un ransomware es un ataque que es un tipo de ataque que secuestra la información y te piden pues cierta cantidad de dinero para poder devolverte y que vuelvas nuevamente a operar. Otro tipo de ejemplos es lo que pasa en el Hospital Albert Einstein de Brasil, en donde pese a ser uno de los hospitales más grandes de América Latina, tiene 8 historias clínicas que no se conectan entre sí, es decir, no interoperan como tal, así como también hay casos de éxito rotundo, lo tenemos en el caso de Corea del Sur, hay un Samsung Medical Hospital, que este hospital lo que hace es introducir robots para atención médica, así como también introducir nuevas tecnologías emergentes que mejoran la calidad de la atención, así como también los tiempos de espera. Pero ¿qué es lo que pasa con el Samsung Medical Hospital? Que muchas de las veces quizás
el automatizar demasiado la atención médica pierde un poco el sentido de humano al momento de atender a un usuario. Muchas de las veces hace falta ese calor humano, esa necesidad de ser escuchados para que una atención pueda ser efectiva como tal. Y bueno, la salud es un ecosistema y ser digital ayuda. Ya lo vimos en la COVID-19, que esto lo cambió todo por completo. ¿Qué sería de la pandemia si la viviéramos ahora con esta tecnología que nosotros hemos avanzado? Quizás la historia sería un poco diferente. No vamos a negar, suena un poco contradictorio decirlo, pero la COVID aceleró muchísimo los procesos de transformación digital y nos adelantó en cuanto a este proceso de cambio. Ahora, ¿cuántas veces queremos aprender salud digital, pero nos dicen aprende primero la parte conceptual? Y es verdad, para nosotros poder entender cómo funciona cada uno de los sistemas, es importante conocer los conceptos. Para ello, primero, la parte histórica y la parte legal. La Organización de las Naciones Unidas, hasta el 2015, estableció lo que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego evolucionaron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una vez que ellos plantearon estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización Mundial de la Salud genera lo que es un documento en el cual habla de la estrategia IS 4H para los sistemas de información, Information System for Health, y a través de este modelo IS 4H midieron los niveles de madurez de los sistemas de información que existen en el mundo. De esta forma, se genera un primer documento que hasta ahora y durante todo este taller será la base fundamental para poder entender todos los conceptos de salud digital. Estos se conocen como principios rectores de la transformación digital. Estos son los 8 pilares que vamos a trabajar: conectividad universal, bienes digitales, salud digital inclusiva, interoperabilidad, arquitectura de salud pública, seguridad de la información, inteligencia artificial y derechos humanos. Estos 8 principios como tal interactúan entre sí y permiten generar lo que es un modelo ya robusto de tecnologías aplicadas a la salud. Ahora, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador tenemos la Agenda Digital en Salud, existe un plan decenal de salud, una estrategia de cooperación con el país por parte de la OPS y una política nacional de transformación digital para el sector salud. Ahora hay algunas normativas y hay algunos documentos que tendremos que ir desempolvando a lo largo del taller. Uno de ellos es este acuerdo ministerial en el cual el Ministerio de Salud en el año 2011 ya inició con los primeros pasos para temáticas referentes a interoperabilidad. Podemos ver que el Ministerio de Salud dio un lapso de 30 días para suscribirse a una organización conocida como HL7, ya veremos de qué se trata esta organización, para adquirir sus estándares y en un plazo de 90 días para la implementación de esta normativa y definir la entidad que será responsable de su socialización, difusión y aplicación en todas las entidades del Sistema Nacional de Salud. Estamos ahora 2026 y el avance que se ha tenido es considerable, pero no se ha abordado todas las aristas que conlleva una implementación integral. Este es un documento que tuve la oportunidad hace unos 5 años aproximadamente de presentarlo, en donde se quiso implementar una solución utilizando modelos en deep learning para imágenes médicas. Quizás en ese momento lo que nosotros conocíamos de inteligencia artificial aún no se lanzaba ChatGPT, pero quizás el miedo a veces nos hizo pensar que se necesitarían muchísimos años para que las innovaciones en el cuidado de salud sean adoptados en la práctica clínica. Entonces, a lo largo de los años, seguimos viendo esa resistencia al cambio.
quizás con el paso del tiempo y más, podamos todos remar hacia el mismo sitio para mejorar la salud de nuestra población. La base legal existe, claro que existe, como ya lo vimos en algunos documentos. Ahora se ha creado exitosamente acá en Ecuador una Superintendencia de Protección de Datos Personales que aborda algunas aristas dentro del sector tanto público como privado, perdón, pero en el área de salud es un mundo completamente diferente. El dato de salud es considerado un dato de categoría especial que requiere máxima protección legal, es inalienable e irrevocable, necesita un consentimiento explícito, medidas reforzadas y un secreto profesional que en caso de divulgarlo se puede considerar delito. Solo por ponerles un ejemplo, si una persona tiene VIH o tiene algún tipo de enfermedad, por ejemplo tuberculosis, y donde se llega a filtrar sus datos, obviamente ya estamos hablando de una situación que compromete a la integridad de la persona, así como también el sigilo de su información. Así que son temas que hay que tratarlo con mucho detalle y con la seriedad del caso, ya que el dato de salud es un modelo de categoría especial. No es lo mismo datos generales que hablar los datos del estado de una persona. Así que partiendo de este concepto, es importante que nosotros estemos familiarizados con este tipo de términos. La base, ley de protección de datos personales, puede ser también la ley de comercio electrónico, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Salud que tenemos en Ecuador. Ahora, como la base legal existe, ¿qué es lo que pasa si esto se vulnera? ¿Quién accede por roles a mi información? ¿A quién autorizo que vigile o que revise mi información? ¿Cuáles son los privilegios mínimos que yo doy de acceso a mis datos? ¿Cómo autorizo un consentimiento? No es lo mismo un consentimiento informado en el ámbito médico que un consentimiento de tratamiento y uso de datos personales. ¿Quién responde ante una filtración de esta información? ¿Quién vigila esto? ¿Quién es el delegado de protección de datos? Porque no es lo mismo un delegado de protección de datos personales general que un delegado de protección de datos de salud. Y esto es lo que pasa cuando no hacemos las cosas de manera adecuada. Hace algunos años se vio este tipo de alertas, hasta ahora se las sigue viendo, algunas han sido confirmadas, otras todavía no han sido confirmadas. Filtración de datos, vemos una información del 2021, pero nosotros nos enfocamos tanto y decimos la ciberseguridad, la protección de mi información, pero muchas de las veces yo le cuento a ChatGPT o le cuento a Gemini, modelos de lenguaje, eh, toda mi información y todo mi expediente clínico. Entonces, el momento en que yo subo la información a estos modelos de lenguaje, eso queda almacenado. Y si ustedes leen las letras pequeñitas en los acuerdos de Google o los acuerdos de ChatGPT, es que esa información pasa a ser de la empresa. Entonces, hay que tener muy diferenciado el tema de cuánta información yo entrego y cuánta información utilizan y conocen de mí. Hablemos de la base de toda la salud digital como tal, que es el dato. ¿Para qué me sirven los datos? Como nosotros, pues, Sociedad Ecuatoriana de Estadística, entendemos que el dato me sirve para hacer predicciones, categorizar cosas, detectar patrones inusuales, identificar temas, descubrir conexiones y, bueno, lo que mencionamos, encontrar patrones específicos dentro de, sobre todo en epidemiología para prevenir brotes y también análisis de información de eventos de importancia para la vigilancia epidemiológica. ¿Cómo han evolucionado los datos en salud a lo largo de la historia? Creo que todos hemos visto en algún momento que registran nuestra información en un documento conocido como historia clínica, el cual fue evolucionando a lo largo de los años. Dijeron, mira, no avanzo a guardar tanto papel, empecemos a escanearlo, empecemos a guardarlo en carpetas dentro de un computador para tener un registro histórico. Luego alguien dijo, mira, cambiemos.
hagamos un documento en Excel, las famosas matrices, registremos aquí la información. Miren lo complicado que es tabular este tipo de archivos. Alguien dijo, mira, migremos esto, y conceptualmente a veces encuentro algunas personas que lo siguen diciendo al término, migremos a una base de datos en Access. Access no es una base de datos, pero algunos seguimos teniendo ese concepto. Luego dijeron, migremos ya a modelos de datos estructurados, utilicemos Oracle, SQL Server, utilicemos MySQL, u otro tipo de modelos de bases de datos. Y luego, ya que evolucionó la parte de los equipamientos biomédicos, los equipos de laboratorio, empiezan a aparecer los primeros RIS, los primeros PACS, los primeros GIS, LIS, entre otros, pero cada uno de manera aislada. Vemos aquí en la imagen los PACS, Picture Archive Communication System, que comunica los datos de imágenes, tomografías, ultrasonido, rayos X, etcétera, y a través de un estándar que se conoce como DICOM, los almacena en un servicio que se conoce como RISPACS. Y pues lo comparte a través del Internet. ¿Cuántos de ustedes no se han hecho una tomografía, una radiografía y entran por WhatsApp, ingresan y pueden ver su imagen? Eso es lo que se logra a través de sistemas como RISPACS. Luego vienen otros sistemas que ya son de laboratorio, otros sistemas que ya son para temas de farmacia, receta clínica electrónica y más. Y ya pasamos ya no solo a datos estructurados, sino a datos no estructurados. Con ello, nosotros vivimos rodeados de algoritmos en la actualidad. ¿Cuántas veces hemos visto que buscamos algo en Google o en alguna página dentro de nuestro navegador, o buscamos quizás en TikTok, vemos en Facebook, se me ocurre un par de zapatos y luego de unos pocos minutos ya me empiezan a aparecer múltiples sugerencias de dónde puedo comprar estos zapatos, el precio que tiene cada uno de estos, y solo te dicen ingresa tu tarjeta y lo tendrás en tu casa. ¿Qué diferente sería si la salud se manejara igual que lo que se maneja la parte comercial? Quizás otra sería la historia, pero en la actualidad los datos son el petróleo de de este nuevo siglo, y nosotros somos quienes estamos proveyendo esto a los nuevos modelos que se van generando en este tiempo. Así que hay que cuidar mucho qué subimos a redes sociales, qué tanto saben los modelos de lenguaje de nosotros, y aprender también a cuidar la privacidad de nuestra información. En salud, los datos son la evidencia visible de las actividades y logros clínicos, constituyen la base de cualquier institución de salud, la documentación de cada contacto, de cada persona con un proveedor de atención médica, y debe ser completo y sólido. Ahora hablemos un poco de los tipos de datos que existen en el ámbito de salud. Bueno, pues en el año de 1813 a 1858, John Snow fue considerado el padre de la epidemiología moderna. Bueno, quizás no John Snow, pero sí él, que marcó en un mapa los casos de cólera que tuvieron durante la epidemia en Londres en el año de 1854. Las cruces que vemos marcan la ubicación de las bombas de agua, y a la derecha, pues, los puntos de donde cada una de estas personas se enfermó. Entonces, vemos uno de los primeros registros documentados en cuanto a epidemiología del uso de los datos para poder evitar muertes. En ese tiempo era por cólera, y se pudo determinar ya científicamente que en verdad no era el miasma, no era una maldición, nada de cosas subjetivas, sino que era netamente causado por una bacteria, y que mejorando la calidad de agua se pudo evitar muchas muertes. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito del año 2026 y los próximos años? En salud existen diferentes tipos de datos. No es lo mismo un dato médico que un dato clínico con un dato de salud. Quizás parezcan los términos similares, pero
tienen sus particularidades. Y esto por hablar a nivel macro, porque si vamos ya a un nivel un poco más específico, tenemos los datos clínicos estructurados, los clínicos no estructurados, los de población, los sintéticos y derivados y los generados por tecnología. Si vamos a los clínicos estructurados, aquellos resultados de laboratorio, muestra de signos vitales, procedimientos, de las prescripciones y medicamentos, los diagnósticos codificados mediante CIE-10, CIE-11 o mediante SNOMED, los datos no estructurados o semiestructurados, en donde predomina la narrativa del médico como tal, son las notas clínicas, los PDFs, las fotografías, el audio, la auscultación, los videos que generamos durante la consulta. Otro tipo de datos, los de población y de salud pública, que exceden lo individual, son datos agrupados, se centran en colectivos y determinantes. Los usamos mucho en el ámbito epidemiológico, demográfico, para medir lo que es impacto ambiental, impacto social o datos de vigilancia. Otro tipo de datos son aquellos generados por tecnología, datos de dispositivos médicos, los monitores, los ventiladores, los de signos vitales, los wearables, las aplicaciones médicas que tenemos descargadas en nuestros celulares, los datos de telemedicina, los genómicos y biómicos, los datos de ADN, de la microbioma, etcétera. Otro tipo de dato que tenemos son los datos sintéticos y derivados. Son aquellos que a través de inteligencia artificial los anonimizan o pseudoanonimizan a fin de que no puedan identificar de ninguna manera la fuente original de estos. Se utiliza este dato sobre todo para una tecnología nueva que se conoce como los digital twin o gemelos digitales. Un gemelo digital no es un término nuevo, es un término que ya se acuña desde hace más de 10 años, en donde en un inicio se utilizó para lo que eran los edificios, para poder crear un gemelo en el metaverso, al cual pudieran, si era el caso de un edificio, exponerlo a cierto rango de temperatura, a cierta velocidad del viento, a cierto tipo de terremotos. Y luego en estos últimos años pasó al ámbito humano, entonces a nuestro gemelo digital, se espera que en algunos años se pueda hacer esto, crear un gemelo de cada uno de nosotros con los datos disponibles, al cual yo lo voy a enfermar, le voy a aplicar cierto tipo de medicamentos y voy a ver cómo se comporta el gemelo digital antes de aplicar este tratamiento con el ser humano como tal. Entonces, esto evitará la resistencia bacteriana, evitará someternos a tratamientos prolongados que no den buenos resultados y sobre todo podrá hacer mucha más sencilla el tratamiento en pacientes oncológicos a futuro. Así que es uno de los datos de las tecnologías emergentes que está revolucionando bastante la parte digital en algunos otros países. Existe otro tipo de datos, son los datos cualitativos complejos. Si nosotros nos ponemos a pensar por un momento, los olores son un dato y el olor es un dato subjetivo, ya que lo que para una persona huele bien, quizás para otra persona no lo haga de igual manera. Somos receptivos para cierto tipo de olores y más, pero esto, para poder tabularlo, entra dentro de un grupo que se conoce datos cualitativos complejos, que son narrativas como percepciones del paciente, evoluciones subjetivas, experiencias sensoriales, factores culturales, espirituales, calidad de vida y bienestar. Otro tipo de datos son los administrativos y de gestión relacionados a la operación de los sistemas y los emergentes o ecosistemas que aparecen de la interacción entre sistemas más allá de un dato único, sobre todo cuando utilizamos interoperabilidad, interacciones ecosistemas o datos cuánticos avanzados. Otro dato cualitativo complejo aquí como tip les dejo, algunos, en este caso algunos presidentes, eh, tratan al máximo de proteger sus datos, incluso sus datos biológicos como tal. Vemos aquí una imagen, dice Putin guardó sus heces en una maleta durante un viaje a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los datos, lo que nosotros genera nuestro cuerpo, puede dar mucha información de nuestro estado de salud.
qué tan enfermos estamos, si tenemos algún tipo de patología, alguna bacteria, si estamos o no estamos con gastritis y más. Entonces, esta información es, en este caso, pues el gobierno ruso la cuida bastante, sobre todo de su gobernante, para evitar cualquier tipo de filtración de información de ellos como tal. Así que esto también se considera un dato que tiene que ser protegido. Ahora, los datos por sí solos no generan valor. Siempre necesitarán un contexto, un propósito y reglas claras para convertirse en información útil y confiable. ¿Qué tanto yo confío en la IA? Aquí les pongo este meme. Si yo le pregunto a la IA si un hongo es comestible, la IA me va a decir, y le pongo una foto, me va a decir sí, pero no le pregunté si era o no era venenoso. Entonces, tiene mucho que ver con la forma en cómo yo pregunto a un modelo de lenguaje y qué tanto contexto tiene o qué tanta información conoce acerca de este hongo en particular. Lo mismo aplica para salud. ¿Qué tanto conoce de nosotros para poder darnos una respuesta o una información específica? En salud, un número, un valor, un dato errado puede provocar la muerte de una persona. Por eso es que los datos en salud tienen, eh, tienen en este punto un poco más no de importancia, sino un poco más de relevancia, ya que una coma o un punto pueden denotar en que este paciente de 8 kilogramos, en este caso un infante, fallezca o no por una sobredosis de medicamento. Entonces, los datos en el ámbito sanitario tienen que ser exactos. Para ello, los objetivos de la gestión de los datos de salud son un primero, planificar recursos, definir políticas y priorizar acciones para generar una base para la toma de decisiones. Mejorar la calidad asistencial a través de información precisa que ayude a identificar brechas, optimice procesos y garantice una atención segura. Monitoreo y evaluación continua, gestión eficiente, datos oportunos que permitan tomar decisiones y todo esto en relación al cumplimiento normativo de la ley del territorio ecuatoriano. En salud, ¿cuál es el ciclo de vida del dato? Primero, la atención o acto clínico en el cual yo acudo donde el médico, revíseme, le cuento toda mi anamnesis, me realiza el examen físico y todo esto se registra. Segundo, esta documentación clínica, registro de acto clínico a través de una ficha clínica o un registro electrónico, generación de certificados, informes, consentimientos y más. Luego el registro clínico de la información. Luego la transformación de ese dato para extracción y codificación mediante estándares. Luego el uso del dato. Luego el cumplimiento normativo de todo lo que involucra la ley de protección de datos, la HIPAA, la DPA, etcétera. Luego el análisis, interpretación y producción de información y finalmente el archivo, resguardo y trazabilidad del dato y disponibilización a través de estándares de interoperabilidad para poder compartir este dato. ¿Cuál es el riesgo en cuanto a los datos de salud? Integridad y completitud, el primero. Subregistro de atenciones o prestaciones, omisión de registros obligatorios, falta de envío de información, impacto, subestimación de producción, distorsión de indicadores. No voy a poder tomar decisiones acertadas, ya que van a estar mal fundamentadas. Si queremos tomar decisiones clínicas con datos mal estructurados, pues estamos condenados al fracaso. Existen riesgos de consistencia interna, totales que no cuadran con desagregaciones, inconsistencias, variaciones, lo cual eh, desemboca en dificultades en análisis comparativos y longitudinales, riesgos de valideces conceptuales, de oportunidad y temporalidad, y de trazabilidad y control. Estos son los principales riesgos que yo tengo cuando trabajo con datos en el ámbito sanitario. Entonces, un dato mal generado en el ámbito de salud puede comprometer la vida no solo de una, sino de varias personas. Costos por falta de normativa en gobernanza de datos.
Ya hablamos en un inicio que existe ya normativa que se está generando, algunas leyes ya están fijas y más, pero nos falta una normativa en cuanto a gobernanza de datos en salud. ¿Cuál es el impacto económico aproximado que esto genera en Ecuador? Se pierden cerca de 147,5 millones anuales en costos por errores médicos prevenibles, cerca de 55,3 millones anuales en duplicación de exámenes médicos, 202,8 millones en costos por falta de gobernanza de datos y aproximadamente esto es lo que nosotros veremos en los próximos años, el aumento del gasto por no tener una normativa o una ley o una política de gobernanza de datos en salud. Vemos que va a cerca de subir hablemos de un 30% el costo actual de los servicios de salud. Si hacemos nosotros un cambio en este punto, quizás podamos reducirlo incluso más. Hablemos aquí de más de un 30% como tal para los próximos años, dando un beneficio aproximado de $16 por habitante del territorio ecuatoriano en beneficios potenciales a futuro. Este modelo que les estoy presentando es un modelo basado en los datos del INE, que es un modelo de estimación como tal, no son datos reales, pero es lo que nosotros hemos visto en otros países y lo traspolamos a lo que está pasando en Ecuador. Así que es un momento en que tomemos una decisión y seamos parte de ese cambio como tal. Ahora con los datos, ¿por qué hacemos tanta énfasis en esto? Ahora existe inteligencia artificial, ahora nosotros tenemos acceso a una tecnología que quizás nuestros abuelos o nuestros padres la veían como algo quizás muy de ciencia ficción. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Si mis datos son sucios, son brutos, no estructurados y con riesgo biológico, por más que yo aplique modelos de aprendizaje automático, mis datos estructurados y los mejore, lamentablemente la calidad va a seguir siendo la misma. Si yo utilizo inteligencia artificial clínica, el mejor modelo, lo importo de otro país y más, a la final mi modelo de IA va a generar informes clínicos, pero con resultados no adecuados y no me va a permitir tomar decisiones como tal. Si utilizamos inteligencia artificial agéntica, vamos a tener una red de agentes clínicos de IA, pero a pesar de que tenemos múltiples modelos agente multiagente, estos no van a funcionar con datos de calidad y no me van a servir. Y es uno de los errores en los cuales estamos cayendo muchos profesionales de la salud. Simplemente cojo, recolecto información que creo que está previamente limpia, previamente tratada, que es información de calidad, aplico modelos de IA y pienso que este es el camino. Pero lo que nosotros como profesionales tenemos que apuntar es a la calidad del dato desde el sitio donde se genera la información. Vendrá en algún momento ya un modelo de inteligencia artificial general clínica, que ya es la cúspide que nosotros aspiramos en algún momento. Y si seguimos manejando datos no estructurados, datos que no son de calidad, tendremos una superinteligencia de datos de salud, sentiente y autoconsciente, pero con datos de muy mala calidad. Entonces, la base en este punto de cambio es ataquemos en eso, en la calidad del dato. El modelo no es el problema. El modelo es lo que yo introduzco, el dato que yo introduzco en el modelo y que no lo verifico antes de ponerlo a funcionar. Entonces, si yo ingreso basura, a la final voy a recolectar basura. No se trata de que contratemos X cantidad de ingenieros para que se pongan a hacer limpieza a este nivel, sino contratar ingenieros y talento humano que mejore los modelos de los sistemas en salud para que a la final el dato que se genere acá sea de calidad y evitemos tener que estar curando estos datos basura que a la larga pues lo único que van a hacer es entorpecer el avance y los modelos como tal. Ahora, que ya tenemos un concepto general de los datos en el ámbito sanitario, pasemos otro acápite que es la interoperabilidad. Por un momento, recordemos históricamente lo que pasó con la Torre de Babel.
Todo el mundo hablaba un mismo idioma y lograron construir una torre gigante que podía alcanzar el cielo como tal. Dejaron de hablar el mismo idioma y todo se vino abajo. Esto traspolémoslo a los sistemas de información. ¿Cuántos de ustedes, cuando van a una clínica, registran su información desde cero, luego van a otra, tienen que empezar otra vez desde cero todos sus datos, lo cual denota en tiempo perdido, inversión que tengo yo que hacer en repetir exámenes de laboratorio, de imagen y más, y no poder acceder a mis históricos? Eso es terrible para un paciente de oncología, tener que andar cada vez debajo del brazo con todas sus tomografías, con todos sus historiales de atención y más. ¿Por qué tenemos nosotros que recordar las alergias que tienen nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, cuando eso debería compartirse entre los sistemas? Cuando nosotros empecemos a hablar el mismo idioma, podremos volver a reconstruir esa torre de Babel como tal y evitar repetir la historia, mejorarla a través de interoperabilidad. Pero, ¿qué es la interoperabilidad? Es la habilidad que tienen dos o más sistemas de intercambiar información y utilizar esta información. Casos de éxito internacional de interoperabilidad, tenemos el caso de Estonia, que tiene cerca del 99% de sus datos digitalizados. El 1% que no lo tienen digitalizado son para temas de matrimonios y divorcios, eso por obvias razones como tal, eso es físico. Y otros países como Uruguay, Chile, Argentina y Colombia, que vienen también avanzando en el camino de la interoperabilidad. No hay un solo sistema que pueda resolver todas las necesidades de una institución de salud pública o privada, porque en la actualidad todo está fragmentado en silos. Nosotros, si vamos a una clínica, tienen un sistema, clínica A, vamos a clínica B, tiene otro sistema, clínica C tiene otra, y si quiero ver la información del ministerio, del IES o de una institución pública o privada, hay ese problema que no puedo conectar, no puedo consumir esa información, pese a que yo soy el dueño de esa información. Entonces, cada vez hay más equipos que requieren integrarse a otros sistemas de información sin tener que consultar por separado. ¿Cuál es el impacto económico de no tener interoperabilidad en nuestro país? Este es un reporte que generó en Estados Unidos por parte de Fires Health, en el cual habla que la falta de interoperabilidad cuesta más de 30.000 millones de dólares anuales al sistema de salud estadounidense. Consideremos que el sistema de salud estadounidense es un aproximado de 349 millones de habitantes, muchísimo más que la población ecuatoriana. Y si eso lo traspolamos a la relación que tiene Ecuador en cuanto a su población, estaríamos hablando que por año, Ecuador estaría perdiendo un proporcional de 1.582 millones de dólares por año por no tener interoperabilidad. Los sistemas interoperables reducen la duplicación de pruebas, mejoran procesos clínicos y disminuyen significativamente los errores médicos. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de salud para los próximos años? El 26% de los países coinciden que es mejorar la interoperabilidad, 24% en habilitar la fuerza laboral clínica y el 21% asegurar la privacidad y la seguridad. Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad, este gráfico de acá quiero que le presten mucha atención porque a partir de este se desprende todo. Nosotros tenemos niveles de interoperabilidad: nivel técnico, un sintáctico, un semántico y un nivel organizativo. Algunos hablan también de otro nivel que es el nivel de procesos, pero para este efecto hablaremos solo de los cuatro. Primer nivel, el nivel más sencillo de todos, es el nivel técnico. El nivel técnico me dice cómo viaja el mensaje, cuál es el canal o el protocolo mediante el cual yo comparto la información, ya sea en protocolos de comunicación mediante HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, o formatos de mensajería, ya sea XML, ya sea un JSON, en CSV, en CDA, o mediante recursos FHIR. Ya vamos a ver también qué es FHIR.
la infraestructura de red, la seguridad de la transmisión y la identificación y el seguimiento de los datos. Entonces, nivel técnico, ¿cómo viaja este mensaje? ¿Cuál es el canal y el protocolo de comunicación? Siguiente nivel, el nivel sintáctico. ¿A qué se refiere este nivel sintáctico? Es cómo ya estandarizo la estructura de los datos, es decir, cómo los empaqueto y cómo los intercambio. El mismo dato viaja de la misma forma, independiente del sistema origen y destino, y los sistemas de información, ya sean un GIS, un LIS, un RIS, un MR, un PAX, pueden decodificar los datos sin intervención manual. Es decir, cómo está escrito el mensaje como tal. Ahora, ¿qué es HL7? ¿Qué es FAIR como tal? HL7 es una organización internacional sin fines de lucro presente desde el año 1987. Se dedica al desarrollo de estándares de interoperabilidad para información en salud. Tiene más de 1.600 miembros globales a nivel de países, más de 500 miembros corporativos, más de 49 estándares ISO y más de 400 especificaciones. Las familias de estándares más conocidas son HL7 versión 2, HL7 CDA y la nueva HL7 Fire en algunas versiones como tal. La más comercial es la versión R4, aunque también la versión R5 ya está presentando también algunos cambios, algunas modificaciones y más. Health Level 7 es una organización que tiene como objetivo desarrollar estándares para el intercambio de información y para la integración de sistemas de información sanitaria. ¿Ok? Listo. Algunos de los aceleradores que tiene HL7, tenemos por ejemplo el proyecto Argonauta, que es un modelo de adopción temprana y acceso a datos clínicos. De hecho, fue uno de los primeros aceleradores que implementó HL7, cuyo objetivo es la rápida creación de APIs modernas y el desarrollo de guías para compartir documentos de datos clínicos. Hablamos de los Core Data for Interoperability, de las historias clínicas electrónicas. Y este proyecto Argonauta es muy importante para abrir los hilos de los grandes proveedores de software médico en el mundo. Luego tenemos un segundo acelerador, que es la Alianza Carin, que está netamente enfocada al intercambio dirigido por el consumidor, es decir, para el paciente. Lo que hace es empoderar a que los pacientes tengan acceso a su información de salud, sobre todo en temas de datos financieros y en las reclamaciones, a través de aplicación de terceros. Trabaja sobre todo para autorizar y recuperar el historial de pagadores o de aseguradoras. Este es el modelo Carin. Luego tenemos un tercer acelerador que es el modelo de Codex, que se utiliza mucho para oncología y atención de cáncer. Este trabaja en lograr un modelo de interoperabilidad semántica para los datos de cáncer. Utiliza sobre todo el estándar M-Code, eh, Minimal Common Oncology Data Elements, el cual tiene como meta que los datos oncológicos se recopilen una sola vez y sean utilizados nuevamente de forma estandarizada para investigación, ensayos clínicos, mejoras de tratamiento, uso con gemelos digitales, etc. Luego tenemos un cuarto acelerador. Este es bastante importante, sobre todo en Estados Unidos, que es el proyecto Da Vinci. El proyecto Da Vinci se apoya sobre todo para la transición hacia la atención basada en valor. Este es un puente entre pagadores, aseguradoras, sistemas de seguridad social, proveedores, etcétera, que lo que hace es desarrollar guías para automatizar los procesos administrativos como las autorizaciones previas, el intercambio de métricas de calidad y la identificación de brechas en atenciones clínicas, sobre todo para temas de pagos por parte de proveedores. Luego tenemos el otro proyecto que es el proyecto FAST, que a diferencia de los otros aceleradores, se centra en casos de uso clínico, resuelve problemas arquitectónicos y permite lo que es escalabilidad de FAIR a nivel de país como tal. Luego el proyecto Gravity, que se utiliza para determinantes sociales de salud. El proyecto Helios, bueno, este en lo personal lo utilizo bastante, es un acelerador para modernizar el intercambio de datos entre proveedores de atención médica y agencias.
Se centra sobre todo en vigilancia epidemiológica para reportes automatizados de enfermedades transmisibles, no transmisibles, inmunizaciones y preparación ante brotes. Luego tenemos otro acelerador, el Vulcan, que es para investigación clínica y transaccional. Entonces, estos son modelos de aceleradores que se están utilizando ya en países de Norteamérica y Europa y que en un futuro se utilizarán también en países de aquí de América Latina. ¿Cómo está distribuido HL7? Hay 44 afiliados y 49 países representados en el HL7 International Council. En la actualidad, pues yo presido el capítulo de HL7 aquí en Ecuador. Nosotros también trabajamos mucho en la parte de África, en la zona de Asia, en África a través de un proyecto que se conoce Proyecto ELINA. Y si vamos ya a una parte conceptual, nos interesa a nosotros saber qué es HL7, por qué se llama HL7 y qué es FHIR como tal. HL7 hace referencia este nombre a la séptima capa del modelo de comunicación ISO para la interconexión de sistemas. Hablamos que es netamente la capa, la de cómo se comparte el dato. Vemos aquí cómo eran sus versiones, versión 2, su versión CDA, su versión FHIR como tal. Vemos que ha ido evolucionando con el paso de los años. Su evolución desde el 88 hasta la actualidad. Vemos ya la intervención de FHIR que hubo en este punto. ¿Qué es FHIR como tal? Recursos rápidos de interoperabilidad para salud. Este personaje que vemos aquí en la foto, que se llama Graham Greene, se basó mucho desde los años 2010-2011 en cómo funcionaban las APIs. Él ya le dio un futuro a las APIs como tal y dijo, ¿por qué no creamos un modelo similar para los datos de salud? Y empezó a trabajarlo con todo su equipo y crearon y lanzaron este estándar que se conoce como HL7 en su versión R1 en un inicio. Luego fueron avanzando con el paso de los años y ya estamos ahora en una versión R4 en la cual él dijo, pues hagámoslo a esto gratuito, no se generan patentes ni nada y lo regalamos a HL7 Fire al mundo para que todos lo puedan utilizar. Entonces, en la actualidad, si ustedes ingresan a alguna de las páginas de Google, por ejemplo, aquí lo ponemos, escribo HL7, me sale automáticamente aquí estándar global para la interoperabilidad y más, pero si escribo hl7.org, me va a dar toda la información de este estándar como tal. Ingreso a este, me dice, mira, esta es la fundación y más. Entonces ingreso, vamos a ponerle aquí desde el inicio, a ver, hl7.org, perfecto. Esta es la página general. Si yo entro aquí HL7 estándar y escribo HL7 Fire, me lanza a esta página en donde yo tengo el estándar y la guía de referencia. Hago clic en esta y me va a lanzar a esta página. Dice, bienvenido a Fire. En este punto yo tengo diferentes recursos. Ya vamos a ver cómo se organiza cada uno de estos recursos. Lo que hace esto es me dice cómo tienen los sistemas que categorizar los datos. Si yo vengo a este recurso paciente, que es el que se utiliza pues para todo, yo vengo aquí a las referencias, me indica para qué se lo utiliza, cuál es el contenido del recurso. Si yo vengo, por ejemplo, acá y digo, mira, aquí hay la parte de género, ya perfecto, hago clic en este que dice gender y me explica qué es este recurso qué es este de gender y cómo tengo yo que etiquetarlo. Tiene que ser male, female, other o desconocido. Ya, así es como yo tengo que poner en mi sistema que me diga, a ver, esta es la lista de lo que tiene que generar male, female, other, you know. Si yo quiero ver la fecha de nacimiento, mira aquí me dice cuál es el tipo. ¿Qué tipo es la fecha de nacimiento? Es tipo dato. ¿Y cómo registro el dato? Hago clic en dato y me explica aquí cómo yo tengo los metadata, los tipos primitivos, y veo aquí el code y el data. Me dice un dato particional que tiene que ser registrado en este formato.
formato año, año mes día y me da ejemplos. Si yo quiero ver la definición del XML, puedo hacer clic aquí, o si quiero ver la definición del JSON, también me permite verlo. Entonces, esta es la estructura de lo que se comparte a través de este estándar. Ahora, la evolución de HL7 a través de este modelo de FHIR define una serie de herramientas para interoperabilidad basada en recursos. Lo que hace esta versión FHIR combina lo mejor de las versiones anteriores, versión 2, versión 3 y CDA, mediante CRUDs. A diferencia del modelo que era el V2, los mensajes se usan para actualizar repositorios y el paradigma REST significa que la información es accesible desde cualquier otro servidor cuando yo lo necesite. Este es el modelo que se utilizaba anteriormente y este es el modelo mediante un modelo de REST como tal. Entonces, los recursos que usa son básicamente los recursos web, que se basan en estructuras ya sea XML o JSON, basados en HTTP. Entonces, de esta forma se conoce a FHIR como la web para los datos sanitarios, una especificación de API abierta y transformadora y un modelo de datos para información sanitaria. Más de una década de antigüedad, es un fenómeno global y un bien público y gratuito, así como casi como lo que consideramos en la actualidad con Linux. Listo. ¿Por qué es importante FHIR? Este que vemos aquí un poco gris son los modelos anteriores en V2 que se trabajaba. Y luego, pues ya con la versión FHIR, que ya vemos aquí un JSON, es cómo se ve la información ahora y cómo se comparte. Entonces, FHIR es el camino. Ahora, quizás algunos de ustedes nos empezamos a marear, vemos tantos códigos, líneas y todo, pues un ejemplo para poder entender qué son todas estas codificaciones y más se van a dar en este ejemplo. Yo tengo, este es un caso típico de lo que se registra de manera diaria en una consulta. Paciente Manuelita Sáenz, consulta al servicio de ginecología, Hospital Isidro Ayora, el miércoles 30 de julio por la mañana, con sintomatología de dolor pélvico hace 3 días. Al examen, estos son los signos: 38 grados, presenta secreción vaginal, alergia al paracetamol, diagnóstico de vaginitis aguda con su código CIE-10, se le indica metronidazol cada 2 horas por 7 días y control en una semana. Imagínense lo que sería para los investigadores o para los profesionales de salud ponerse a tabular todo esto. Eso es un dolor de cabeza porque tocaría revisar historia por historia dentro del sistema o si no dentro de los archivos físicos. Entonces lo que hace FHIR es que cada sección de toda esta historia se convierta en un recurso. O sea, lo mapeamos a todo esto a través de recursos. Tenemos recurso paciente, recurso encuentro, condición, observación, medicación, intolerancias y alergias. Ahora, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se empieza a tabular? Esto es lo que nosotros vemos como profesionales de la salud: el motivo de consulta, el examen físico, antecedente, diagnóstico, tratamiento y plan. Esto es lo que yo veo en los sistemas como profesional de la salud. Pero ¿qué es lo que se veía a nivel de recursos? El patient, el encounter, el condition y el resto pues de los recursos como tal. Ahora, ¿esto cómo se traduce? La narrativa clínica es esta, el recurso FHIR es este. FHIR se basa en recursos. Ya vimos cómo se ven los JSON que yo intercambio información y es todo lo que está aquí. Miren, entonces vemos el nombre de Manuelita Sáenz, vemos el género que tiene, la especialidad en la que se atendió, el motivo de consulta, vemos en este caso el diagnóstico que tuvo, la codificación de CIE-10 y más. Entonces, todo esto es lo que se comparte este mensaje entre sistemas. Y además también HL7 con terminología puede usar lo que es semántica embebida. Esto ya lo vamos a ver con SNOMED también, cómo funciona. Algunos de estos modelos de interoperabilidad se utilizaron para lo que es el certificado de vacunación de la COVID-19. Recordemos que hubo un momento en el cual ustedes llevaban el certificado digital y era válido en cualquier país del mundo como tal. ¿Por qué? Porque utilizaba este estándar por detrás, estándar de HL7 Fire, y en la actualidad pues se utiliza también para el certificado de la fiebre amarilla. Así que es algo que se está utilizando en Ecuador
y que también hay registros de que se usa en otras partes del mundo. Por ejemplo, en India existe un proyecto que se llama el Ayushman Bharat. Bueno, no lo voy a pronunciar así porque es pronunciación de India, pero bueno, se entiende que es uno de los proyectos de salud digital más ambiciosos del mundo, que tienen como objetivo integrar a los más de 1.400 millones de habitantes de la India en un único ecosistema digital interoperable. Entonces, lo que quieren hacer ellos es eliminar el uso del papel y la fragmentación médica mediante estos cuatro pilares: identidad digital, registro de médicos y enfermeros, censo de hospitales y clínicas, y el sistema donde el paciente decide vía móvil qué médico puede ver, qué parte de su historial y por cuánto tiempo. Este es el indicador. Existe al momento más de 840 millones de ciudadanos ya registrados y más de 800 millones de documentos clínicos ya vinculados. Es el modelo de teleconsulta también que tienen y la población total objetivo como tal. Otro de los países también es Europa, que aspira a conectar los sistemas de salud de todos los Estados miembros. Esto generará un impacto aproximadamente en 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Se planea su uso primario en atención en salud, acceso al paciente, intercambio transfronterizo, temas de investigación y requisitos para la historia clínica electrónica. Estas son las categorías prioritarias que tienen al momento con Europa: resumen de paciente, recetas electrónicas, dispensación electrónica, imágenes médicas y más. Resultados de laboratorio e informes de alta. En Indonesia pasa aquí otra particularidad. En Indonesia este modelo significa una sola salud. Es una plataforma nacional de salud digital que fue lanzada en el año 2022 por el ministerio para sustituir la fragmentación de datos. En este lo que buscan es una integración total, conectar hospitales tanto públicos como privados, y que un ciudadano no tenga que repetir pruebas de laboratorio o llevar documentos físicos al ser referido a otro hospital. Se asigna un ID único a cada ciudadano vinculado a su número de identidad. El modelo de FHIR versión R4 es mandatorio y obligatorio por ley en Indonesia, y eso que es un país de archipiélago con más de 17.000 islas, una población de cerca de 275 millones de habitantes, que aspira para finales aquí está mal, pues el 2034, integrar más de 30.000 instalaciones de salud en todo el país, abordando prácticamente todas las aristas que ellos tienen, sector público y privado. Un modelo de Australia también está viviendo una transformación masiva hacia FHIR para organizar su infraestructura original, y el objetivo que tienen para los próximos 10 años es interoperabilidad en tiempo real, que los datos fluyan instantáneamente entre médicos, hospitales y pacientes mediante empoderamiento del ciudadano. También vemos el objetivo de Australia: abordar 23.9 millones de habitantes, cerca del 90% de la población. Y este en particular, Arabia Saudita, la implementación de un modelo que se conoce como resumen internacional de paciente o IPS, que se empezó a aplicar debido a que la Meca recibe cada año cerca de 20 millones de visitantes religiosos. Entonces ellos, como tienen que atravesar un desierto, muchas de las veces algunos se perdían o en el camino los encontraban y no sabían cómo se llamaban, ni tampoco sabían sus antecedentes o alergias. Para ello, se equipó mediante un código QR digital a todas las personas que hacen esta migración, y cada vez que se escaneaba ese código, mediante un mensaje utilizando FHIR, se podía ver los antecedentes de cada uno de ellos y su resumen internacional de paciente, y el registro obviamente pues de sus alergias y más. De esa forma se pudo evitar las muertes como en este país, y se convirtió en el primero en implementar este código QR escaneable sin necesidad de aplicaciones especiales en el punto de atención. Este es el modelo de Arabia Saudita. Este es el código que recibe cada uno de ellos en un modelo de resumen internacional de paciente. En el 2023 tenían 773 fallecimientos por año por mortalidad de peregrinos indonesios. Y para el 2024, ya utilizando lo que es esta tecnología,
redujeron este número a 462. Casi el 40% de peregrinos eran personas mayores y muchos viajaban con antecedentes preexistentes como hipertensión, diabetes y problemas cardíacos. Mercados emergentes, Latinoamérica, África y Sudeste Asiático. En Latinoamérica, uno de los países bastante avanzados es Argentina, que tiene FAIR como columna vertebral en la red digital compartida. Lo utiliza sobre todo para pacientes con el MPI a través de IPS y utiliza FAIR para recetas electrónicas. Vemos que ya se está normando el tema de la receta digital, obligatoria para ellos también en estos, esperemos que para este año pues tengan otro gran avance como tal. Otro de los países de América Latina también es Brasil, en donde hicieron una adopción obligatoria de la IPS y generaron su guía de implementación como tal. Esto vuelta pasó en Colombia, resumen digital de atención en salud, ya tienen ellos también su guía de implementación de FAIR y también el resumen digital de atención que esperan tener un impacto en cerca de 50 millones de pacientes, abordando aproximadamente el 96% de la población. En este año se volvió obligatorio en Colombia el uso de FAIR en los sistemas de información, así que esperemos pues ver en un par de años los resultados de esa implementación. Chile también tiene una ley de historia clínica electrónica interoperable, certificación en guías nacionales. Están por lanzar su FAIR Connectathon en este año, que será uno de los eventos más, bueno, fue uno de los eventos de interoperabilidad más importante que se generó en este país. Se realizó por parte de Faireli una encuesta a varios de los países afiliados en el mundo, en donde confirma que FAIR dejó de ser una prueba o una promesa y la mayoría de los países lo está utilizando en muchos casos de uso reales. Su regulación impulsa su adopción y hay beneficios claros para su atención como tal. FAIR permite escalar, cambio de enfoque de documentos a datos y un impacto real en la salud pública. Conclusiones en Latinoamérica. ¿Qué pasa acá en Latam? La región está pasando de la planificación a la acción. Varios países ya cuentan con leyes, programas nacionales y proyectos en marcha basados en FAIR, un lenguaje común para interoperar y el principal desafío es sostener su crecimiento. Ecuador también ya se encuentra en el camino de la adopción y trazó una hoja de ruta para interoperabilidad aplicada a la salud, así que esperemos en unos pocos años se pueda ver los resultados de esto. Bueno, esta es una hoja de ruta de adopción de perfiles. Primero se genera la necesidad, luego un comité técnico, se diseña la propuesta, se genera la documentación, se somete a votación, se socializa con las diferentes áreas, existe un DevCamp, actividad aceleradora para el desarrollo de ajustes y aplicaciones de software, se realiza un conectatón y finalmente la implementación de la misma. Esto es lo que ha avanzado en Ecuador, 2011, 2019, el 21, 24, 25 y en la actualidad el 26, que se hizo un evento de un summit de interoperabilidad en el mes de marzo. Otra de las capas importantes es a nivel semántico. La semántica es qué significa el dato que yo estoy transmitiendo. Esto hace que la capa de datos de salud no solo viaje, que es la capa técnica, ya vimos de HL7, sino que también mantenga el mismo significado clínico en cualquier sistema receptor. Por ejemplo, esto garantiza que si un sistema en Ecuador comparte un dato en el cual dice la hemoglobina de este paciente es de 13,5, el hospital B entienda específicamente con esas unidades de medida lo que significó para el hospital A, lo mismo que vea en el hospital B, independientemente que ellos usen otro sistema o otra forma de medir. Si el hospital A utiliza kilogramos y el hospital B mide la información en libras, que automáticamente al momento de compartir la información sepan de esos cambios y que el dato sea entendido usando un lenguaje común. En esta capa tenemos lo que es algunos estándares como LOINC, SNOMED, CIE 10, CIE 11, ICDO, ATC y UCUM. ¿Cómo trabajamos a nivel semántico? En nivel semántico, nosotros tenemos un estándar bastante interesante que se conoce como SNOMED-CT. Esta es una comunidad en crecimiento
Son más de 52 países miembros, se usa en más de 80 países en el mundo. ¿Y qué es lo que hace interesante a SNOMED como tal? Permite que expedientes clínicos electrónicos estén disponibles y sean de una mejor manera traducidos. Pero ¿es una solución parcial o es una solución real lo que nosotros tenemos con SNOMED? Lo que permite SNOMED es que represente una información clínica de forma coherente, de una forma bien diseñada y que haga útiles los registros de salud. Por ejemplo, una idea clínica con un identificador único es que si yo digo infarto de miocardio, si yo digo ataque cardíaco, si yo digo o identifico infarto de corazón, se pueda traducir todos estos términos en una sola codificación. Por ejemplo, proporciona un término legible por humanos a los conceptos. Infarto de miocardio, infarto cardíaco, ataque a corazón, infarto de corazón. Cada una de estas con sus diferentes codificaciones, pero que a la final, por detrás, se constituyen en un solo código. Es decir, tenemos infarto de miocardio, que puedo categorizarla como cardiopatía isquémica, como enfermedad miocárdica, como necrosis de sitio anatómico, o también este de aquí enfocarlo al sitio de hallazgo, estructura del corazón, estructura del miocardio o una morfología asociada, en este caso es el infarto. Es decir, permite granular mucho más el dato. Aquí lo vemos en relaciones de subtipos, es decir, tenemos una área padre que es una enfermedad miocárdica, el concepto que tenemos, infarto de miocardio, el área hija, infarto agudo de miocardio, y los subtipos o descendientes como tal. Es decir, tiene que ver mucho en cómo yo describo y hago una subclasificación de una patología. Así es como funciona a nivel semántico SNOMED. Tenemos un dominio, un hallazgo clínico que puede ser en este caso neumonía, el atributo es el sitio de hallazgo, cavidad torácica, y el rango, estructura, anatomía o adquirida, en este caso estructura del pulmón. ¿Cuál es el ingrediente secreto de SNOMED CT y por qué es importante? Porque yo a través de estos modelos de interoperabilidad puedo encontrar pacientes con cualquier tipo de enfermedad viral. Busco con esta codificación. Encuentro pacientes con cualquier enfermedad infecciosa de la piel con esta codificación. O encuentro pacientes con cualquier tipo de enfermedad viral dentro del GPRS como tal con esta codificación. Es decir, puedo segregar de manera, puedo, digamos, granular de mayor a menor el concepto de cualquier enfermedad que yo considere. Ahora, SNOMED CT y el contexto de los datos es que un contexto puede cambiar el significado como tal. Por ejemplo, si el sistema A me dice una historia familiar de alergia, el sistema B me dice historia familiar de alergia y el sistema C me dice alergia familiar, me permite una vinculación terminológica de todos estos conceptos que se traduce en alergia con historia familiar como tal. Entonces, SNOMED eh, que es aquí el macro en el caso, digamos, de interoperabilidad semántica, puede articularse con otros estándares como tal, ya sea con CIE10, CIE11, ICD, con MEDRA, con DICOM, con HL7 y con otros estándares que existen al momento. HL7 y SNOMED no son los únicos estándares que hay, tenemos muchísimos más. Y el uso de este disminuye en 30% el uso de servicios de urgencias comparado con la media nacional. El Salvador es uno de los países referentes en América Latina que está un poco más maduro en cuanto al uso de SNOMED. Ellos lo tienen de manera nativa y normado el uso de este, así que les ha dado muy buenos resultados. Finalmente tenemos una de las capas más difíciles, por decirlo así, que es la capa organizativa. ¿Por qué la capa organizativa es la más difícil? Porque es la que asegura que la colaboración entre instituciones profesionales y sistemas de salud sea posible más allá de la técnica y la sintáctica. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cómo se organizan tanto políticamente, organizacionalmente y a nivel
y a nivel de colaboración entre instituciones público-privadas para que estas capas de nivel semántico, sintáctico y técnicas se puedan articular. Cómo las instituciones acuerdan usar, proteger y gobernar los datos. Esto es lo que hace el nivel organizativo. Entonces, conocimos ya las capas. Capa técnica, capa sintáctica, capa semántica, capa organizacional y 6 principios que crean sentido y valor. Entregar información adecuada, alertar a la persona adecuada, en el formato adecuado, por el canal adecuado, en el momento adecuado del flujo de la decisión y con el valor adecuado. Entonces, ¿qué necesito yo para interoperar? Necesito talento humano, gente, profesionales, así como ustedes, que estén dispuestos a familiarizarse, a aprender y a conocer la importancia de utilizar interoperabilidad para el sector salud. Garantizar que los datos se muevan de un sistema a otro en cuanto a infraestructura, garantizar que los sistemas se puedan extraer y procesar y analizar a través de infraestructura y habilitar y mejorar procesos a través de los organizacionales como tal. Ahora, un escenario clínico, ¿cómo sería un dato en el consultorio? Por ejemplo, yo tengo un paciente que dice que presenta alergia al ibuprofeno. Perfecto. ¿Cómo guardamos este dato para que perdure? Persistencia y almacenamiento seguro. ¿Cómo lo comparto con otros sistemas? Para eso uso HD7. ¿Cómo lo codifico para que una máquina lo entienda? Ahí entra Snomet. ¿Cómo exploto esto a través de herramientas de analítica? Ahí entra el análisis de datos y la inteligencia artificial. Entonces, se van dando cuenta que todo lo que vamos viendo a lo largo del taller en este punto ya converge. Entonces, un paciente, una alergia, pero múltiples interpretaciones. Alergia al ibuprofeno es lo que tiene esta paciente. Las preguntas son, ¿cómo lo leo en mi sistema? ¿Cómo lo mido y cómo lo agrupo? ¿Qué medicamento exacto es? Y lo más importante, ¿cómo lo facturo? Un dato clínico no estructurado genera cascada de ambigüedad en todo el sistema de salud. Entonces, si ya usamos CIE-10, ¿por qué no es suficiente utilizar CIE-10? ¿Cuál es la realidad clínica que yo tengo? Lo que el paciente tiene es una alergia específica al ibuprofeno. El CIE-10 clasifica para facturar o contar, pero no sirve clínicamente para interoperabilidad un poco más granular o más fina. La realidad administrativa es que la CIE-10 me dice antecedente de alergia a analgésicos, pero no me dice ibuprofeno. No me modela la sustancia específica a la cual yo soy alérgico. El ibuprofeno no es el único analgésico que hay dentro del cuadro básico de medicamentos. Me dice T39, efecto adverso de AINE. No permite alertas automáticas exactas en farmacia. Además, no es el único AINE, antiinflamatorio no esteroideo como tal. Entonces, no sirve clínicamente en este punto. La CIE-10 se nos queda corta para poder hacerla a nivel granular eh, interoperabilidad. En esta imagen yo veo el de rojo, vamos a conocerlo en este caso, vamos a hacer un ejemplo. El rojo es HL7 Fire y el azul es SNOME. El modelo estructural me dice cómo transporto de forma segura y estandarizada el dato. Y SNOMED le da el significado clínico exacto y el contexto de este dato. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es cómo se visualiza la información como tal. Y si hacemos un ejemplo un poco ya más grande, denme un segundo. Ya, aquí en este punto yo tengo contenedor de transporte. Miren, aquí lo que vemos de azul es cómo empaquetó Snome toda esta información que yo tengo. Concepto de diagnóstico, el ID de procedimiento, los conceptos y más. Yo tengo aquí ecosistema de interoperabilidad. La CIE-11, ¿qué es la CIE-11? Es la descripción que yo tengo, la clasificación de facturación, epidemiología y gestión, que agrupa las condiciones clínicas. Si esto fuera un contenedor, el contenedor como tal y el cómo lo transformo es, en este caso, HL7 Fire. Otro estándar que se conoce como GS1
permite identificar de dispositivos, medicamentos y ubicaciones, garantizando la trazabilidad en la cadena de suministro de medicamentos. Es decir, qué empresa la creó, dónde estuvo este medicamento, si conservó o no conservó la cadena de frío, por qué secciones nomás pasó, cuánto tiempo estuvo en una aduana, cuánto tiempo estuvo almacenado en una bodega y más. Este GS1, este estándar, también es gratuito y la verdad ayudaría muchísimo, por ejemplo, a las instituciones que manejen temas de logística en cuanto a medicamentos, ya que la trazabilidad termina siendo exacta hasta el momento en que es entregado al paciente. De esta manera yo puedo, obviamente, dimensionar y hacer un proceso de logística mucho más exacto en cuanto a medicamentos. Luego tenemos un subcontenedor especializado, en este caso de imágenes médicas, un DICOM, hagamos cuenta que es... ¿Hay, hay alguna pregunta? Creo que alguien está con el micrófono encendido. Ok, no. Bueno, lo que les mencionaba, entonces tenemos un subcontenedor especializado que puede ser en este caso DICOM. Tenemos LOIN también para laboratorio, contenidos de pruebas y observaciones, el nombre precisado de pruebas de laboratorios y medidas. Y RxNorm, que es catálogo y dosis de medicamento, que es terminología netamente normalizada para nombres de medicamentos clínicos. Es decir, con este yo puedo decir, es una tableta de paracetamol de 500 miligramos, es de 1 gramo, está en tableta, está en suspensión, está en ampolla inyectable. Entonces, esto me permite que un medicamento, a pesar que tenga un nombre y tenga diferentes presentaciones, yo pueda catalogarlo como tal. Luego tenemos estándar de estructura y transporte mediante HL7 Fire, que define la estructura JSON y XML para interoperabilidad basada en APIs. Entonces yo tengo el recurso JSON, el participation, el observation, con el cual yo comparto esta información. Entonces, esta gráfica que estamos viendo es ilustrativa, entonces pueden ver ahí cómo prácticamente se ve los datos cuando yo los comparto. Ahora, si dentro de toda esta logística que yo estoy viendo, mis datos no son de calidad, por más que tengamos toda esta infraestructura, a la final el producto que va a recibir el paciente no va a ser el adecuado y por más modelos de inteligencia artificial que yo aplique, eh, las decisiones que yo tome basadas en datos van a ser equivocadas. ¿Cuál es el desafío que tiene el sistema de salud ecuatoriano en cuanto a interoperabilidad? Tenemos 19 millones de historias clínicas fragmentadas. Cada ciudadano ecuatoriano tiene sus datos dispersos en al menos 4 o 5 bases de datos distintas, ya sea en sector público o sector privado. Existe prevalencia de los hilos y los sistemas, los legados sobre todo, las dependencias de arquitecturas cerradas, por ejemplo, en el caso del IES, el AS400, que impide la comunicación fluida entre prestadores. Tenemos una brecha de interoperabilidad de más del 95%, menos del 5% de todas las clínicas y hospitales en el país pueden emitir un resumen clínico estructurado bajo estándares internacionales. Sabemos el problema, sabemos cuál es el desafío, cuál es la solución de todo esto. Primero, un ecosistema federado. Adoptar estos estándares de interoperabilidad como son HL7 Fire y SNOMED-CT para implementar un lenguaje técnico y olínico universal para que todos estos sistemas hablen el mismo idioma. Segundo, pasaporte de salud digital a través de un resumen internacional de paciente y una gobernanza y capacitación digital para competencias digitales al personal, tanto público como privado, para que entienda la importancia de utilizar los estándares como tal. Entonces, la fase 1, plantar los cimientos; la fase 2, normalizarlos a estos; y la fase 3, integrarlos dentro de nuestros sistemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en la imagen? Por ejemplo, este es un modelo de FHIR en acción. ¿Cómo trabajan los recursos de interoperabilidad sanitaria rápida? En este caso, FHIR habilita la interoperabilidad, intercambio de datos estandarizado utilizando APIs modernas, tanto para hospitales, pagadores, laboratorios, farmacias, aplicaciones de salud y otros proveedores como tal.
¿De qué forma? De una forma segura, estandarizada y escalable. Listo. Un ecosistema conectado en el cual el paciente pueda tener desde su dispositivo móvil un acceso a su información, que no tenga que estar pidiendo permisos, autorizaciones para poder ver sus datos, porque cada ciudadano ecuatoriano es dueño de su información y debe tener acceso a ella cuando él lo necesite. Y pensar ya en perspectivas impulsadas por inteligencia artificial, sobre todo en analítica predictiva, apoyo a decisiones clínicas y perspectiva de salud de la operación como tal. Entonces, un ecosistema maduro que esperamos que para un futuro pueda funcionar es este modelo de HD7 Fire, en donde el futuro de la atención sanitaria no sea solo digital, sino que sea un modelo de salud conectado. Y para ello, HL7 Fire es el puente y es la clave para que esto converja. ¿Listo? No sé si está, cómo estamos con los tiempos. Bueno, creo que todavía tenemos 18 minutos. Así que bueno, unos 8 minutos más les voy a explicar de manera general aquí algo sobre la inteligencia artificial, un par de diapositivas y creo que terminaríamos ya el taller del día uno. Bueno, creo que ahora todos hemos escuchado acerca de que existen cursos, talleres o incluso muchas publicaciones sobre uso de inteligencia artificial en múltiples áreas. Algunos ya lo usan bastante para el marketing, para el diseño gráfico. Y en el área de salud, muchos médicos tienen algo de miedo, no solo médicos, sino profesionales de diferentes áreas, con ser sustituidos para la inteligencia, con modelos de inteligencia artificial. Entonces, muchas de las veces preguntan y dicen, ¿voy a ser reemplazado por una máquina? ¿Y por qué? Sobre todo los radiólogos se preguntan mucho eso. Hay un estudio que generó Google hace unos par de meses atrás, en el cual comparaba la interpretación de imágenes médicas con algunos radiólogos junior y algunos radiólogos senior, logrando casi un nivel de similitud que alcanzaba cerca del 80% como tal. Entonces, si eso lo logramos en unos pocos años, es probable que de aquí para unos 5 años, por ley de Murphy, terminemos ya viendo un nivel de similitud de lectura similar al como lo hace un médico, un imagenólogo. Entonces, quizás hay un poco de miedo y escepticismo por ser reemplazados por este tipo de tecnologías, pero la realidad es diferente. Los médicos o los profesionales de salud no serán reemplazados, no seremos reemplazados por la inteligencia artificial, sino que más bien seremos en este punto reemplazados los médicos que no utilicemos inteligencia artificial. Por eso el objetivo del taller del día de mañana va a ser enseñarles cómo a través de modelos de inteligencia artificial nosotros podemos utilizar de mejor manera los datos, cómo podemos asegurar una calidad adecuada, cómo trabajar con datos sintéticos y sobre todo, pues, cómo cuidar la privacidad de nuestra información. Luis, tienes la mano levantada. Adelante. Hola, buenas noches, Luis Alvarado. Soy ingeniero en sistemas. Tengo una duda. Bueno, no una duda, sino una consulta. El tema de la salud digital con la telemedicina están intrínsecamente conectados, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Porque hace algunos años atrás hubo una iniciativa de hacer, por ejemplo, cabinas de diagnóstico para empresas privadas para que no tengan la necesidad de tener un médico residente, sino que simplemente dentro de estas cabinas se tomen todos los datos, todos los parámetros. Yo digo, soy ingeniero de sistemas, no soy médico, pero por ejemplo la iniciativa me pareció bastante, ¿cómo sería? Una buena idea, ¿no? Porque en campos, por ejemplo, en zonas rurales, donde no se puede tener acceso a un médico permanente, pues la idea era esa, ¿no? Recoger datos a través de una cabina que sean transportados a través de enlaces satelitales o inalámbricos. Y me imagino que eso también tiene que converger, bueno, podría converger con el tema de la salud digital. Ok, Luis, excelente pregunta. De hecho, dentro de las aristas de salud digital está la telemedicina.
Los modelos de telemedicina son de dos tipos, sincrónicos o asincrónicos. El modelo de cabinas telemáticas, bueno, aquí tenemos aquí algunas imágenes de algunas cabinas en algunos países, por ejemplo, Japón, ya lo tienen dentro de centros comerciales, en China también ya manejan esto ya un poco más extendido, en la India también es normal encontrar en algunos centros comerciales, en algunos espacios de trabajo, cabinas telemáticas con médicos que pueden atender a distancia. En países de América Latina, en algunos como es Argentina, por ejemplo, el tema de teleconsulta para hacer teletriaje ya es prácticamente obligatorio. ¿A qué me refiero con teletriaje? Si usted, por ejemplo, bueno, suponiendo, digamos, en este caso Quito, usted vive, digamos, en una zona alejada, en la cual le queda el hospital más cercano, suponiendo a unos 40 o a una hora de viaje, y en ese momento usted empieza a sentir un dolor en el pecho, un dolor precordial, el tener que movilizarse obviamente pues es tiempo valioso perdido. Hay dos formas. Si usted tiene una cabina telemática, obviamente tendría que instalarla en algún punto estratégico. Pero en algunos países, por ejemplo Haití, por temas de seguridad y todo, intentaron implementar esto, pero pasaron unos pocos días y ya las habían desarmado las cabinas. Entonces, también en este punto, pues, ¿qué tan seguros y en qué sitio sería estratégico poder colocarlas acá? Por eso es que en Argentina ellos tanto el tema de cabinas no le vieron así, sino más bien lo que optaron es por hacerlo a través del celular, a través de plataformas especializadas y de protección de información para poder hacerlo de manera sincrónica. Los imagenólogos hacen telemedicina casi de manera diaria, de manera asincrónica, es decir, que no necesita que el médico esté justo en tiempo real viendo, a diferencia de que si fuera por una tipo videollamada o más. En la COVID-19 vimos bastante el tema de telemedicina, se lo hacía de manera empírica, pero funcionó. Muchas vidas se salvaron en su momento, así que yo creo que en Ecuador estamos ya encaminados y creo que será una tecnología que muy pronto la veremos aquí también en Ecuador. Quizás el tema de cabinas puede que las veamos, empecemos a ver ya algunas plataformas. De hecho, creo que ya hay algunas aquí en Ecuador que ya ofrecen servicios de manera telemática. No sé cómo estén con el tema de protección de datos personales, porque ese es uno de los limitantes cuando utilizamos servicios en la nube, ya sea servicios de Google, servicios de Amazon, porque los datos a la final pasan a procesarse en la nube de ellos o pasan a almacenarse en la nube de estas grandes empresas y eso va en contra de la ley de protección de datos. Entonces debería ser algún tipo de sistema o algún tipo de plataforma que esté estrictamente alineada a la ley de protección de datos y que aparte de ello garantice que la información del paciente no sea utilizada con otros fines por parte de estas grandes empresas o al menos firmar un consentimiento de informado y un consentimiento de uso de datos personales al momento de entrar a la plataforma. Esa sería una de las estrategias en cómo podríamos implementar aquí en Ecuador un modelo efectivo de telemedicina. Eso, estimado Luis, no sé si tienes alguna otra duda con ello. No, no, Fabricio, muy claro el tema. Muchas gracias. Ya, ok, entendido. Bueno, eso respecto a la parte de telemedicina, bueno, en inteligencia artificial creo que este tema lo vamos a topar un poco más a profundidad el día de mañana. Vamos a hacer también, como les digo, algunos ejercicios con algunos datos estandarizados. Vamos a utilizar procesamiento en la nube y vamos a ver cómo se visualiza un modelo de historia clínica cuando utilizamos estándares como tal. Y vamos a compartir información entre nosotros, así que espero que para el día de mañana sea un taller y un poco más práctico. El día de hoy ya pasamos la parte teórica, así que bueno, ese es un antesala de lo que vendrá el día de mañana. Michelle tiene también Muchas una... gracias, Fabricio. Disculpa, no escuché si es que respondiste a la consulta que hacían acá en el chat, que dice si existe alguna experiencia o proyecto en curso de aplicación de Big Data en salud en Ecuador. Gracias, sí, Mm, justo eso era lo que iba a preguntar. ya, ok, gracias Michelle. En
experiencia o proyecto de aplicación de Big Data en salud en Ecuador. Bueno, ahora están trabajando con el tema de datos abiertos. Hace algún tiempo atrás publicaron algunos visualizadores, creo que usaron Power BI, creo que aún están aquí déjame ver, datos abiertos salud. Sí, aquí hay algunos que tienen de información, pero no sé si los habrán actualizado, sobre todo cuando fue el tema de COVID. Trabajaron mucho con esto, herramientas de BI, tratamiento de datos y pues bueno, pues ahí sí se trabajó con Big Data porque tenían que conectar todas estas bases de datos y relacionarlas con los otros para ver, por ejemplo, casos de COVID con exámenes de laboratorio y atenciones por consulta externa en primer nivel para seguimiento de casos. Entonces, si tú entras a este de datos abiertos, por ejemplo, casos COVID, déjame ver si aún sigue, mira, sí siguen aquí algunos metadatos. Vemos aquí consulta externa. Mira, sí hay datos abiertos. Creo que ya hasta el 2024, mira. Metadatos, consulta externa. Mira, hay un archivo que es de 633 megas, así que ahí puedes verlo. Son datos que cualquier persona puede ver. Y estos son los únicos proyectos que yo conozco hasta el momento que están trabajando como Ministerio de Salud. No sé si ahí respondo a tu pregunta, tal vez, Sí, sí, Michelle. sí. O sea, algo entiendo por, digamos, todos los desafíos que implica, pero algo más tipo medicina personalizada, algo en oncología o medicina preventiva, algo de eso, pues, muy soñado, digamos. Ya, por eso era que al inicio yo les mostraba un poco el campo de acción que tiene la salud digital, porque quizás su aplicación no es mucha aquí en Ecuador. Hay algunas iniciativas algo aisladas, quizás que no han sido lanzadas, digamos, a gran escala. Hay algunos hospitales que ya están trabajando con HL7, empezaron ya a modificar sus sistemas. Algunos han pedido obviamente pues apoyo a HL7 como tal, otros pues están adquiriendo software externo para poder adaptarlo a sus sistemas. Así que antes de pensar quizás en modelos, soluciones basadas en IA, ver bien la calidad de los datos que nosotros tenemos. Ecuador está en el camino de poder adoptar estándares de interoperabilidad, así que los datos, pues, de calidad como tal, en salud, yo te podría decir que no son muy limpios como tal, sobre todo en temáticas de sistemas de información aislados de cierto tipo de hospitales, porque muchos contratan su sistema que lo creó alguien de allá en base a la necesidad, a lo que creía el médico que era necesario. Y he tenido la oportunidad yo de conocer algunos sistemas que tienen los cuadritos que te dice nombre uno, nombre 2, apellido uno, apellido 2. El otro sistema te dice apellidos y nombres en un solo cuadro. El otro te divide en dos cuadros, uno que dice apellido y otro que te dice nombres. Otro que se contacta al registro civil o que coge los datos de alguna base X que no sabemos cómo la haya conseguido, en la cual te trae los datos de la persona que tiene como tal, pero igual lo segrega en apellidos, otro lo segrega en nombres. Entonces, a la final, cuando yo quiero hacer un match entre esas dos tablas como tal, pues ahí tengo problemas porque tengo que hacer una conversión previa si quiero traer esa información. Y aparte que me toca validar esa información porque muchos de ellos no utilizaron, digamos, una API con el registro civil o alguna forma de cómo poder validar esos datos. En un sistema puede que esté, por ejemplo, Michelle esté con una L, en otro puede que esté con doble L, que tu apellido te hayan escrito como Fuseau o Fuseuau. Entonces, todas esas cosillas son las que primero hay que estandarizarlas para poder trabajarlas. Y en salud es un mundo bastante grande por explorar y va a ser muy remunerado en los próximos años. Así que pueden apuntarle por ahí.
¿Alguna otra pregunta tal vez? Disculpa, Mauricio, ¿sí se me escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Una pregunta es, estos estándares que acabas de mencionar, no solo aplican a los hospitales o digamos a las entidades de salud, pero digamos a empresas que manufacturan equipos médicos. También tienen, digamos, si es que se alinearan con esos estándares, tendrían una forma a futuro de tener más, ¿cómo decir? Penetración en el mercado o después cuando, digamos, existe el tema de compra-venta con hospitales, si es que un hospital le saca el, uno de esos estándares y el equipo también ya funciona con estos, va a haber tal vez una forma de comunicación. ¿Cómo crees tú en ese sentido que aparte de hospitales, empresas que hacen equipos médicos deberían adoptar esta información? Ya, ahí te comento que la mayoría de los equipos médicos de los que conozco ya trabajan con HL7 versión 2. Al trabajar con un modelo de HL7 versión 2, puede compartir ese dato con cualquiera de los sistemas de información que utilice el estándar como tal. Por ejemplo, si tú te adquieres, por ejemplo, un equipo de biometría o un equipo de química sanguínea, y trabaja por detrás los datos en un formato de HL7 versión 2, tranquilamente puedes compartir los datos de tu LIS, o sea, tu sistema de información de laboratorio, y visualizarlo dentro de tu plataforma de historia clínica que tú tengas sin necesidad de tener que estar abriendo una ventana emergente. Por ejemplo, ahorita estás viendo la plataforma de Zoom, pero si quieres entrar, digamos, a otra página, obviamente, no puedes entrar dentro de esta plataforma, sino que tienes que abrir otra pestaña. Al trabajar con estándares, tú tendrías todo integrado dentro de una sola plataforma y no tendrías que estar viendo de otros sitios ni nada. Y si te vas a otro país como tal, podrías consultar la data de tu hospital origen, incluso del equipo que te realizó a ti los exámenes como tal. Entonces, hay bastante aplicación de HL7 en equipos biomédicos, sobre todo en otros países, por ejemplo, como Europa. Algunos ya están sacando lo que son versiones en Fire por defecto y hay otros que todavía siguen utilizando la versión 2. La mayoría de los equipos de tomografía o equipos de ecografía trabajan con eso. Si ustedes ven en internet las especificaciones técnicas de estos, pues le van a decir, trabaja con HL7 Fire y tiene por detrás un conector, digamos, vía LAN con el cual puedes compartir esos datos. Entonces, velo como una oportunidad, porque a futuro, pues, obviamente los que trabajen con estándares profesionales, obviamente que trabajemos con estándares, pues vamos a tener bastante demanda en el mercado. Interesante, muchas gracias. ¿Listo, Patricio? ¿Tal vez alguna otra pregunta? Bueno, Fabricio, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante esta introducción y les esperamos el día de mañana. Igual vamos a tener la segunda parte del taller de 7 a 9. Les invitamos también a compartir el link con más personas que crean que pueden estar interesadas. Igual como les mencionaba al inicio del taller, en el caso de que estén interesados en recibir un certificado por haber asistido a este taller de salud digital, nos pueden escribir. El certificado tiene una inversión de $10 si están interesados. Listo, gracias Fabricio, muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta Gracias. mañana, una buena noche.